tu corazón en este día para alabar al Señor. Hoy no sé cómo decir lo que siento. Cuando abres mis ojos descubro otro de tus misterios. Eres el fuego que enciende mi alma y toma tu mano me lleva a un mundo de plena gracia. Te amo y lo que necesito es tu voz a mi oído, siento mi guía, tu camino. Y cuando siento que ya me rindo, en tus brazos me llevas, solo renuevas, luego más suspira. Tu amor, Jesús, como luz llegó. Cuando comienza el día, me llenas. Tu mirada inspira cada respiro de mi existencia. Y esas sombras que me perseguían, con tu luz huyeron y eso es mi camino y vida. Te amo y lo que necesito es tu voz a mi oído, siendo mi guía, dando mi abrigo. Y cuando siento que ya me rindo, en tus brazos me llevas, todo renuevas, luego más suspira. El mejor día de mi vida fue cuando tú me encontraste y supe que amas así no soy. Y lo que necesito es tu voz a mi oído, siendo mi guía, dando mi abrigo. Y cuando siento que ya me rindo, en tus brazos me llevas, solo renuevas, luego más suspira. Tu amor, Jesús, como luz llegó, como mi corazón. Eres lo más increíble de este mundo. Por tu amor soy tuyo, puedo correr a tu eternidad. Que Dios los bendiga y seguimos con la predicación. Hola iglesia, bienvenidos a otra transmisión acá de la iglesia Semilla de Vida. De verdad vamos a continuar con nuestra serie en el desierto con Daniela Corso, que está detrás de cámaras. Y bueno, vamos a recopilar de lo último que quedamos. Bueno, lo último que vimos es que en el desierto podemos encontrar nuestra verdadera necesidad. Y
vimos que la primera necesidad que tuvo el pueblo de Israel en el desierto fue la necesidad, tuvieron sed, o sea, tenían una necesidad física de agua. Y hoy vamos a hablar de otra necesidad que ellos tuvieron y la encontramos en Éxodo capítulo 15. Entonces, y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces, ¿cuál fue la necesidad más grande que tuvo todo el pueblo de Israel? Tuvieron una necesidad física de hambre. Esa fue la segunda necesidad que tuvo todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto había pasado desde que ellos habían salido del Mar Rojo? Había pasado 30 días. A los 30 días esta congregación, o bueno, todo este pueblo ya tuvo hambre. Se les acabó la comida. En Éxodo 16 vemos que entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Vemos acá un claro ejemplo de que el pueblo de Israel, como lo vimos en nuestra primera enseñanza, lo que hizo fue murmurar. Y Moisés y Aarón lo que les aclaran: cuando ustedes murmuren, están murmurando contra Jehová. Pero Jehová les había dado unas instrucciones a Moisés y Aarón, que ya vamos a empezar a aclarar cuál es la provisión que Dios le provee al pueblo de Israel para poder saciar esta hambre. Pero estaba clara, la provisión que venía en la tarde era la provisión para demostrar que Jehová era quien los había sacado de la tierra de Egipto, y la provisión que venía en la mañana era la provisión que iba a venir a mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios viene de una palabra que se conoce como kabod, que dice que es el propio esplendor o copiosidad o el gran peso físico de Jehová. Entonces ellos en las mañanas, en la provisión que Dios les iba a dar en las mañanas, ellos iban a ver la gloria de Dios propiamente. Pero viene una pregunta: ¿cómo verían la gloria de Dios? Vamos a empezar a estudiar cómo fue esa provisión para poder entender cómo era que venía esa gloria de Dios. Vamos a ir a Éxodo 16:13 y dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó en la tarde? En la tarde subían codornices alrededor del campamento, es decir, en la tarde venía la carne. Y es muy curioso porque estuve estudiando y las codornices son unos pequeños pájaros tipo bala, y resulta que ellos volaban a una altura baja, y en las noches ellos buscaban un suelo donde descansar. Por eso era que llegaban en las tardes. Las codornices venían volando, y cuando llegaban a las tardes al desierto, porque llegaban a descansar o a pernoctar en este desierto. Entonces es muy loco cómo Dios les proveyó de esta forma carne al pueblo de Israel, y todos los días pues obviamente las codornices llegaban a este desierto a pernoctar. ¿Y qué pasó en la mañana? ¿Cuál era la provisión que Dios daba en la mañana? Entonces dice que descendía un rocío, ¿cierto? Rocío viene como una lluvia, y cuando cesaba el rocío aparecía sobre la faz de la tierra algo que era menudo, redondo y como escarcha. Y en Éxodo 16:31 nos aclara un poquito más esa provisión que venía, que era como semilla de culantro. Quiero aclararles, yo siempre me imaginé que ese rocío que descendía, o eso que ellos encontraban, como
en el versículo 4 dice que era el pan que venía del cielo. Pues yo me lo imaginaba como un pan de verdad, como el pan que usted y yo nos comemos, que lo disfrutamos, que sale recién salidito del horno. Yo me imaginaba que así era el maná, pero resulta que no, el maná era como un rocío de escarcha, era pequeñito, era redondo. Hay personas que vienen a decir, y yo miré fotos de la semilla de culantro, que él nos dice que era como una semilla de culantro que está en Éxodo 16:31, y viene siendo redondito como la semilla de mostaza, Dani, es como la semillita de mostaza. Era blanco, y también en ese Éxodo 16:31 nos dice que era blanco y con sabor de hojuelas. En Números 11:8 dice, el pueblo se esparcía y lo recogían, y lo molían en molinos, lo mojaban en morteros y lo cocían en calderas o hacían de él tortas, y su sabor era como un sabor de aceite nuevo. ¿Ellos qué hacían? Les voy a contar esta historia así. Imagínense ustedes en un desierto lleno de arena, y en las mañanas todas las personas tenían que coger y barrer esa provisión que caía del cielo, porque era tan chiquitico, era como redondito, como una semilla de mostaza. Entonces ellos tenían que barrerlo, colarlo, y lo cocían, decía, y se esparcían, lo recogían, lo molían en morteros, o sea, lo volvían polvito, y de eso hacían masa para poder cocinar en calderas, hacer tortas. O sea, era como un polvito, como lo que nosotros conocemos como una harina, algo así más o menos. No era fácil de recolectar, esa provisión que Dios les daba no era fácil de recolectar. Ahora sí vamos a ir nuevamente a Éxodo 16:4, y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente la porción de un día. Tenían que hacerlo diario. Dice, diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Para eso tenían que salir a recogerlo. Y en Éxodo 16:5 dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí vemos unas características, que cómo debía ser recogido ese pan que caía del cielo. ¿Cómo se llamaba la provisión? Dios, ¿cómo llama esa provisión que caía del cielo? Pan del cielo. ¿Cómo debían recogerlo? Tenían que recogerse una porción diaria. No se podía almacenar para el siguiente día, esa era como la segunda condición que Dios daba. Y la tercera condición era que en el sexto día se debía recoger el doble de esa porción, o sea, la porción del día sexto y la porción del día séptimo, porque en el día séptimo se debía guardar reposo porque no iba a haber maná. Esas eran las tres condiciones que encontramos de la provisión del maná. Esa sí era como la provisión que Dios le dio al pueblo de Israel mientras que estaban en el desierto. Dani, los voy a dejar con Daniela para que nos explique qué significa esa provisión. Bueno, iglesia, y Nati nos acaba de dar todo el contexto de qué era lo que estaba atravesando el pueblo de Israel en el desierto, y nos acaba de contar que así como hablamos hace 8 días de sus necesidades, no solamente tuvieron sed, sino que también tuvieron hambre. Y estamos hablando acerca de cuál ha sido la provisión, o cómo fue que Dios mismo les dio provisión, un pan que llegó del cielo, un pan que llovió del cielo, que era el maná. Y vamos a entender ahora qué representa el maná, qué es lo que podemos entender a través de la historia de Israel para nuestra vida hoy en día, porque la palabra no pasa, la palabra no deja de ser. Y resulta que en el capítulo 6 de Juan, el Evangelio de Juan, nos viene contando que Jesús estaba hablando a las multitudes y de repente tuvieron hambre, y ahí Él hace un milagro, y es que le alimenta a esa multitud. Pero ese no es el tema en el que nos vamos a enfocar. Después de esto, de que Él los alimenta, viene un momento en el que Él se va con sus discípulos a otra ciudad. Y al despertar la multitud, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, acompáñenme si pueden al capítulo 6 de Juan, versículos 22 en adelante. Y dice,
Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago, acuérdense de que Jesús ya había pasado con sus discípulos. De hecho, ahí hay una historia antes acerca de la tormenta, de cómo él caminó sobre el agua, porque primero se fueron sus discípulos, luego Cristo llegó al lugar donde ellos estaban a través de ¿qué? De caminar sobre el agua. Entonces ya acababan de ver 2 milagros. Y de repente dice, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que las barcas cruzaron hasta el lago de Capernaum para ir en busca de Jesús, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, o sea, ¿qué está pasando aquí? Jesús acababa de alimentar a toda esta multitud y ellos se dan cuenta al día siguiente que Jesús ya no estaba ahí, que Jesús no estaba en este lugar, sino que se habían ido. Así que ellos deciden ir en busca de Jesús. Van, atraviesan el lugar y lo encuentran y le preguntan lo siguiente. Vamos a ver qué le preguntaron. Rabí, es decir, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Qué estaba pasando aquí? Había una multitud que había visto los milagros físicos de Jesús, había visto cómo Jesús les había dado de comer cuando ellos habían tenido hambre, habían visto cómo Jesús había podido saciar esa necesidad física, esa necesidad básica de alimento, esa necesidad física de querer comer. Pero ¿qué dice Jesús? Ellos llegan y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y él no les responde, no llegué anoche, no, llegué ayer. No, él lo que les dice es, les voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque conocía su corazón, porque conocía las verdaderas intenciones de su corazón. Y les dijo, les voy a decir la verdad. Ustedes no me están buscando a mí porque ustedes hayan entendido quién soy yo, porque hayan entendido el mensaje, porque hayan entendido los milagros. Ellos vivieron y recibieron los milagros, pero no entendieron por qué se daban esos milagros. Ellos vivieron y experimentaron la provisión, pero no entendían por qué había esa provisión. Y continúa diciendo, ellos le dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Ellos también querían hacer los milagros. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Acababan de ver un milagro enorme, pero aquí vuelven y le dicen, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer el pan del cielo. ¿Qué está pasando aquí, iglesia? Aquí simplemente está pasando que algo muy común en nosotros, y es que se está revelando nuestro corazón. Hemos visto la provisión, hemos visto cómo Cristo ha provisto nuestra vida, pero hemos dicho, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Y ellos estaban diciendo, porque esto ya lo hicieron antes, esto no es nuevo, Jesús, esto ya lo hizo Moisés en el desierto. Y miren lo que Jesús responde a eso. Yo estaría súper molesta y súper enojada, como malagradecidos, ¿no? Pero bueno, eres Jesús. Y Jesús les dijo, la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron los demás, danos ese pan todos los días. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y eso lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Vimos que el pueblo había tenido sed y que la sed representaba una necesidad. Asimismo, el pueblo tuvo hambre y el hambre también representa una necesidad, una carencia. Pero hay una provisión. Así como al pueblo de Israel, Dios, Jehová, les hizo llover pan del cielo. Asimismo, en esta historia de Juan, en este evangelio, nos está contando que cuando la iglesia tuvo hambre, que cuando quienes lo seguían, la multitud, tuvo hambre, ¿qué pasó? Cristo mismo les dijo, yo soy el pan del cielo.
Y esto es algo mucho más trascendental que las necesidades físicas que podemos experimentar. Había un hambre espiritual. Y quiero que pensemos esto en contexto, pensando en nuestra vida actualmente. Porque Cristo es nuestro pan de vida, y el que va a Cristo no va a tener hambre jamás, no va a tener sed jamás. ¿Qué quiere decir esto? Lo vimos hace 8 días, iglesia. Entendimos hace 8 días que la provisión del cielo es Cristo mismo, quien nos salvó, quien nos liberó, quien nos dio esperanza, quien nos ama, es Cristo mismo. Así que, iglesia, pensemos en todas las veces que hemos tenido necesidad, todas las veces que hemos tenido hambre, para que hoy podamos entender cómo Cristo es la provisión eterna de nuestra vida y cómo Él es suficiente, cómo Él es la provisión física que Jehová, que el Padre envió para salvar y saciar la necesidad del mundo entero. Aquí estaban diciendo, sí, Moisés no fue el que hizo eso, fue Jehová. Y la actitud fue, muchas veces hemos visto milagros y muchas veces hemos sido así, hemos visto milagros, hemos visto muchas cosas y nos conformamos con eso. Pero ¿acaso es suficiente? ¿O podemos entender realmente que Él es nuestra provisión eterna y que cuando vamos a Él no vamos a tener necesidad? Y que debe inspirar en nosotros eso, que debe inspirar en nosotros la oportunidad de decir que el que viene a Él no tendrá hambre jamás. Los voy a dejar con Nati para que ella pueda explicar un poquito más a profundidad qué significa esta provisión que es Cristo mismo. Bueno, así es, Dani. Me encanta eso que tú nos hablas, porque ya podemos ahora sí conectarlo con lo que yo acabé de explicar del maná, porque yo simplemente conté como dar detalles de qué era la provisión que ellos habían recibido en el desierto. Entonces ya sabemos que la provisión que ellos recibieron en el desierto se llamaba el pan que bajó del cielo, que el pueblo de Israel lo llamó maná, que porque ellos no sabían qué era. Entonces, ¿qué es eso? Eso significa maná. El maná, conectándolo con lo que Daniela nos acabó de decir, representa a Jesús, a Cristo. Ese era el maná, la provisión que ellos iban a ver en la mañana, que Dios había dicho o lo denominó como en la mañana veréis la gloria de Dios. Y en la tierra nosotros tuvimos a un hombre que era Dios mismo, que se hizo hombre. O sea, Jesús representaba la gloria manifiesta de Dios. Era Dios mismo en la tierra, hecho hombre, quien iba a morir por todos nuestros pecados, quien iba a suplir nuestras necesidades y la demanda que Dios necesitaba. Era la provisión perfecta para nuestras vidas. Ahora, era un alimento espiritual que iba a suplir ¿qué? Y vemos que ese maná había que recogerlo diario, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que recogerlo diario y que tenían que recoger de acuerdo a sus capacidades? Es decir, cada familia recogía lo que ellos diariamente podían comerse. No podían recoger ni más porque se dañaba, ni menos porque iban a quedar con hambre. Cada familia recogía. Unos podían recoger más porque tenían más capacidad, otros podían recoger menos, pero algo fundamental era que tenía que ser recogido diario. Y aquí quiero contarles cómo eso diario nos habla de una relación constante y de dependencia. Son dos cosas, tiene que ser algo constante, es decir, nuestra relación con Dios no debe ser algo que fluctúa en el tiempo cuando yo quiera, sino que ese alimento espiritual, si yo no me quiero morir de hambre, tiene que ser algo constante. Y tiene que ser de dependencia. ¿Por qué será que Dios no les envió una lluvia, un rocío, que les alcanzara el maná para un mes y no se dañara? Dios lo proveyó y lo diseñó para que nada más durara 24 horas y a las 24 horas ellos tuvieran otra vez que ir a buscarlo. Y esto nos habla de que Dios quiere que nosotros tengamos una relación diaria de dependencia con Él, que dependamos de Él, que cada día nosotros nos levantemos con esa necesidad del alimento espiritual, de conocerlo, de relacionarnos con Él. Muchas personas creen que porque van a la iglesia cada 8 días, hay algunos que vamos cada 15, otros van el jueves en la semana y ya creen que con eso que reciben de un pastor, ese es el alimento diario que necesitan. Y resulta que no, es un alimento diario. Usted se alimenta diario, usted come 3 veces al día.
Nosotros normalmente comemos 3 veces al día para tener los nutrientes necesarios. Y eso nos habla de cómo nosotros necesitamos a Dios para poder conocerlo, para tener una vida espiritual de verdad que medianamente se acerque a conocerlo más a Él, a poder intimar más con Él, para poder conocerlo un poco más a Él. Entonces acá eso es lo que Dios quiere, una relación constante, una relación de dependencia y que veamos la necesidad de que realmente lo necesitamos a Él. Y hay otra cosa que me parece súper interesante, Dani, es que el maná se recogía de acuerdo a las capacidades. Unos podían recoger más y otras familias podían recoger menos. Y se recogía también para la familia. Iban las personas, recogían lo de su familia y entre todos se encargaban de preparar el alimento. Y esto nos habla también de que así como es una relación personal con Dios, no viene condicionada esa relación. Dios no te dice, mira, tienes que orar 1 hora, tienes que leer la Biblia 1 hora y tienes que hacerlo de esta forma, bajo el método no sé quién, más bajo el modelo no sé qué. No, Dios nos da la capacidad y nos permite tener libertad para poder relacionarnos con Él de una manera como nosotros queramos hacerlo, pero bajo los criterios de Dios. Es decir, tú puedes, si Dios te habla a ti por medio de la palabra, a otras personas Dios les habla más por medio de la oración, a otras Dios les habla más por medio de las circunstancias, pero es por el diario vivir en esa relación, en esa búsqueda de Dios, que Dios les va hablando a las personas y se va revelando en esa relación. Y lo mismo podemos ver inclusive, Dani, con las parejas. Hay parejas que tienen una manera de relacionarse en su contexto, de vivir una vida de intimidad muy diferente. Ninguna familia, no conozco una familia que sea exactamente igual en sus costumbres, en su relación, en su trato, en su intimidad que la otra. Lo mismo también nos habla Dios. Dios quiere que sea algo personal, que sea algo que no sea limitado ni comparado con el otro, sino Dios quiere tener una relación contigo, con que tú lo conozcas, que tú lo disfrutes con tu esencia, con la esencia que Él puso en ti, con lo que Él puso, con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades. Hay personas que pueden disfrutar y ver la gloria de Dios dibujando, otros pueden disfrutar la gloria de Dios cantando, otros pueden disfrutar la gloria de Dios leyendo la palabra. Obviamente la palabra de Dios nos revela las verdades de quién es Cristo y estamos acá entendiendo su palabra para poder entender la revelación de Él. Pero Dani, ¿qué pasaba si no creemos, si no cumplimos las reglas de lo que Dios quiere de nosotros en medio de esa relación? Y en Éxodo 16:20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Es decir, Dios les había dicho, recojan lo que es diario y no guarden para el otro día. Pero había unos que no obedecieron y dejaron para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Quiero hacer aquí una aclaración. ¿Qué pasaba? Algunos no anduvieron en la ley de Jehová. Es decir, quisieron hacer las cosas a su manera. Como así hay algunas personas que dicen, realmente yo no necesito el alimento diario. Yo puedo ir una vez al mes a la iglesia, cada un año a la iglesia, leer la Biblia como yo quiera, entender, pero que no quieren tener una relación de intimidad y de dependencia de Dios. Y que lo quieren hacer a su manera. Y eso es no andar en los caminos de Jehová, porque realmente si yo quiero obedecer a Dios, quiero tener una relación de intimidad con Él, quiero conocerlo y realmente quiero entregarle mi vida a Él, porque nosotros cantamos muchas veces en la iglesia, todo lo que yo soy te lo entrego a ti, todo mi ser te lo entrego a ti. Eso significa que tú entregas tu tiempo diario para conocerlo a Él. ¿Qué pasó? Los que guardaron para el otro día, crió gusanos y hedió, cogió mal olor. ¿Y qué quiere decir criar gusanos? El gusano normalmente es cuando algo ya se murió, cuando ya se pudrió, cuando se corrompió su esencia, empieza a criar gusanos y empieza a heder. Eso habla de olor, empieza a oler horrible, y eso puede hablar de la condición de nuestro corazón. Nosotros
somos conscientes que necesitamos de Dios y que debemos alimentarnos diario, pero cuando queremos ser más inteligentes que Dios y queremos no relacionarnos con Él diariamente, sino poder tener provisión para más tiempo, resulta que nuestro corazón, el corazón del ser humano, es tan lleno de pecado y está tan apartado de Dios que cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no tener una intimidad de dependencia con Él y queremos que esa relación la podamos surtir a nuestra forma, empieza a salir la maldad del corazón. Cuando el hombre ha querido tomar decisiones apartados de Dios, ha venido muerte, ha venido dolor, ha venido destrucción. Y el corazón del hombre es como cuando usted tiene una llaga que se infecta y empieza a coger mal olor. Así es nuestra relación con Dios si no es diaria. El corazón del hombre necesita a Dios para que sea limpiado, para que sea sanado, para que podamos tener esa sanidad que Dios nos promete, podamos tener esa relación de amor y de intimidad con Él. Y los voy a dejar con Daniela para que podamos cerrar y podamos tener un tiempo de oración donde podamos concluir qué es lo que Dios en esa provisión viene a hablar a nuestras vidas. Bueno, iglesia, no sé si a ustedes esta palabra les habla tanto como a mí. Yo estoy convencida de que toda predicación inicia primero hablando al corazón de las personas que la van a dar. Y quiero hablar acerca de lo que dice Nati, y es que nuestro Dios es un Dios, que lo habíamos visto hace 8 días, un Dios que vino para hacer nuestra provisión de salvación, pero también nuestra provisión de relación. Y nos acaba de decir Nati que el maná tenía que recogerse a diario, había sido diseñado para recogerse a diario. Asimismo, nuestra relación debe ser de intimidad, debe ser diaria. Y creo que tenemos como iglesia un problema enorme, y es que hemos conocido a un Dios poco relacional. Como cultura occidental hemos conocido a un Dios poco relacional. Desde que yo era pequeña, yo me acuerdo estar yendo a templos, iglesias, donde para mí Cristo estaba colgado como una estatua que no hablaba y no sentía y no experimentaba y que jamás iba a poder tener alguna relación de cercanía con Él. Sin embargo, mi vida cambió una vez Cristo se acercó a mí y me sacó de Egipto, como lo hemos visto hace ya 2 domingos. Asimismo, Cristo se acercó a ustedes. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino y se hizo Él mismo el pan de vida. Dios mismo lo aprobó como el pan de vida, la provisión para la humanidad. Ya no tenemos más una imagen colgada que no tiene vida. Ya no tenemos más un Dios que no es relacional. Ahora tenemos un papá. Ahora tenemos un Dios que está con nosotros, que está en nosotros, que vive en nosotros. Y saben algo que me decía Nati que me parece increíble, y es que podemos entender que nuestra relación con Dios no es condicional. Porque cuando no conocemos a un Dios relacional, presentamos a un Dios que no es relacional. Y ahí es cuando nosotros mismos nos creemos con la capacidad de poder venir a evaluar la vida de otros por la cantidad de tiempo que ora, o por la cantidad de cosas que hace o no hace. Pero les voy a decir algo, la relación de intimidad es personal, individual, no tiene nada que ver con los demás. Nosotras solamente les podemos inspirar y podemos leer la palabra y sentir que la palabra es la que nos afirma, la palabra es la que nos da la vida, la palabra es Cristo mismo. Y podemos decir a través de la palabra todo lo que estamos hablando con ustedes, que hay un Dios que vive con nosotros, que vive en nosotros y que está listo para enseñarnos, para darnos fuerza en el desierto. Así que queremos terminar este tiempo orando también, porque en medio de los desiertos, de las dificultades, del dolor, de las situaciones y de muchas otras cosas que ya hemos hablado, tenemos unas herramientas, unos recursos que nos permiten vivir esa vida de intimidad. Uno de esos recursos es la oración, uno de esos recursos es la palabra, porque, amada iglesia, no somos nada sin la palabra. Nosotros creemos a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que yo quiero inspirarlos, Nati y yo queremos inspirarlos a que ustedes puedan empezar a generar una vida de intimidad con la palabra. Nadie tiene por qué decirles cuánto leer ni en cuánto tiempo hacerlo. Las buenas intenciones a veces que tenemos con los demás para que las demás vivan esa vida de intimidad nos hacen ponernos récords y metas, pero la vida de intimidad se vive personalmente.
Así que queremos inspirarlos a que ustedes puedan empezar a vivir esa vida de intimidad. Y queremos iniciar haciendo esta oración. Recuerden que el otro domingo vamos a tener el final de esta gran serie donde vamos a aprender algo sumamente importante. Pero acompáñanos a hacer esta oración ahí en tu casa. Señor, nosotros te damos mil gracias por haber revelado esta palabra a nuestro corazón, por habernos hablado del desierto, por habernos explicado lo que pasa en el desierto y cómo pasar en el desierto sin morir en el intento. Gracias por darnos los recursos que nos permiten tener esta vida de intimidad, para tener ese maná diario en nuestra vida, para acudir diariamente a ti, que tú eres nuestra provisión, Señor. Oro por cada familia y por cada persona que nos está viendo, para que tú, Señor, te reveles como suficiente y te reveles como el proveedor y también como la misma provisión. Porque no solamente de pan vivimos, Señor, sino que vivimos de toda palabra que venga de ti. Y aun cuando Satanás vino a tentar a Cristo en el desierto, las palabras que Cristo dijo fueron estas, citando la misma palabra. No solo de pan vivimos, Señor, no solamente necesitamos ser saciados físicamente, sino que necesitamos tu presencia y tu provisión como Salvador, pero también como nuestro pan de vida diario, que nos da la fuerza y la relación, nos permite continuar, aunque el desierto nos llene de necesidad una y otra vez. Necesidad que solo se suple a través de ti, Cristo. Te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Nos vemos dentro de 8 días. No se lo pueden perder porque es el final de nuestra gran serie en el desierto. Chao, chao. Hola familia, estamos haciendo una campaña para el 26 de septiembre. La idea es llevar comida a los habitantes de la calle. Si tú quieres ser parte de esto, envíanos tu donación. Puede ser dinero o mercado que estaremos recogiendo en la iglesia, o comunícate con nosotros. Anímate y únete con amor. Adiós. Hola, somos Identificados y hoy quiero hacerles una hermosa invitación para que tú te unas con nosotros a una hermosa labor que estamos realizando. Necesitamos que tú nos apoyes con el reciclaje. Es muy fácil desde tu casa poder reciclar todo tipo de materiales que no sean perecederos, como por ejemplo el cartón, cuadernos, hojas, latas de atún, latas de leche, botellas plásticas, botellas de vidrio, alambres, extensiones y todo lo que tú veas en tu casa que nos pueda aportar para así poder vender estos productos y ayudar para esta hermosa campaña que estamos realizando en el barrio Porfía y llevar mercados a todos los vendedores ambulantes. Necesitamos de tu apoyo y de todo el que tú puedas hablar para que nos ayuden en esta hermosa labor. No te lo pierdas, te invitamos a que nos ayudes.